Este es un estanque que contiene microalgas, y acá adentro se está absorbiendo la misma cantidad de dióxido de carbono que absorbería un bosque del tamaño de 2 canchas de fútbol, con la gran ventaja de que no tenés que esperar 40 años para que crezcan. Y es que te pongo en contexto, capturar dióxido de carbono en este momento es una actividad súper importante, y es que desde la revolución industrial que no paramos de emitir gases de efecto invernadero, principalmente debido a la quema de combustibles fósiles, y donde el principal es el dióxido de carbono, y su acumulación en la atmósfera está causando cada vez un aumento mayor en las temperaturas globales del planeta, y esto en un futuro podría traer muchos problemas. Aunque bueno, hay algunos que como no van a estar vivos ni siquiera para cuando todo esto ocurra, no opinan lo mismo. Y para evitar lo que podría ser una verdadera catástrofe, estamos buscando alternativas al uso de combustibles fósiles, así como también reducir su uso. Pero aparte, estamos buscando maneras de reducir el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera. Y esto se hizo históricamente mediante la plantación de árboles, que son capaces de realizar la fotosíntesis y de extraer el dióxido de carbono de la atmósfera. Y hubo proyectos masivos de plantación de árboles, como el conocidísimo ejemplo de MrBeast, que logró plantar 24 millones de árboles, o el de Plant for the Planet, que llegaron en el año 2021 a plantar 14.000 millones de árboles, que para que te des una idea, eso es el equivalente a plantar un bosque del tamaño de Uruguay más o menos. Pero acá viene algo curioso, y es que las algas tienen una capacidad de absorción de dióxido de carbono muchísimo más alta que la de los árboles. A eso, sumale que pueden ser cultivadas en agua salada sin utilizar recursos terrestres, que son súper importantes para la plantación de otros cultivos. Y aún así, a pesar de estas ventajas que tienen, no hubo ni de lejos un proyecto igual de grande para su cultivo como sí lo hubo en el caso de los árboles. Y de momento, esta parece ser la única empresa que está explorando la posibilidad de cultivar algas a gran escala para capturar el dióxido de carbono de la atmósfera. Durante las últimas semanas de mi vida estuve aprendiendo sobre estos organismos, sobre sus fascinantes aplicaciones, pero también sobre cómo es que hacen para aprovecharse de todos los recursos que tienen disponibles y sobre todo, por qué son tan eficientes absorbiendo dióxido de carbono. Y también intentando responder a la pregunta de si son tan eficientes, ¿por qué es que todavía no las estamos utilizando con este fin? Y tras muchísimas horas de investigación, revisando los papers más relevantes y más recientes que hablan sobre este tema, esto fue lo que encontré. Aunque la primera pregunta que hay que responder es: ¿qué son las algas? Las algas son organismos acuáticos capaces de realizar la fotosíntesis y se pueden dividir en macroalgas o microalgas, donde las microalgas están conformadas principalmente por algas unicelulares y pluricelulares que son microscópicas y también por cianobacterias, y estas conforman lo que se conoce como fitoplancton. Estos son la base de la cadena trófica para la gran mayoría de ecosistemas marinos, o sea que si por algún motivo el día de mañana deja de existir, literalmente se extingue un 99% de la vida que hay debajo del agua. Y el hecho de que puedan realizar la fotosíntesis, como vamos a ver más adelante, los hace muy importantes para la captura de dióxido de carbono de la atmósfera. Y la fotosíntesis, muy resumidamente, es un proceso en el cual el ser vivo toma el dióxido de carbono que hay presente en la atmósfera y, utilizando la energía del sol, es capaz de incorporarla en la estructura celular y fabricar moléculas más complejas a partir de él, liberando oxígeno en el proceso. Y bueno, como se puede ver, el dióxido de carbono no es que desaparece, sino que pasa a formar parte del ser vivo que lo incorpora. Con ese CO2 luego pueden pasar dos cosas: o bien el organismo utiliza las moléculas que fabrica para romperlas y así producir energía, liberándolo nuevamente, es decir, libera CO2 en el proceso, o bien el ser vivo termina muriendo y la materia orgánica termina descomponiéndose, liberando nuevamente el dióxido de carbono. Entonces, parecería ser que la fotosíntesis realmente no ayuda demasiado a lo que sería el cambio climático y a extraer el dióxido de carbono de la atmósfera, porque eventualmente vuelve a ser emitido. Pero afortunadamente para nosotros hay formas en las cuales el dióxido de carbono se puede capturar y puede durar más tiempo sin volver a ser emitido. Y la realidad es que esto es lo que hacen los árboles todo el tiempo. Los árboles incorporan el dióxido de carbono en sus ramas, en el tronco, en las raíces, y puede estar cientos de años sin volverse a emitir, hasta que el árbol muera. Cuando el árbol muere, la materia se descompone y lo emite nuevamente, pero entre eso ya pasaron cientos de años. Y acá pasa algo bastante loco, y es que un 50% del dióxido de carbono que se absorbe anualmente por un periodo de más de 100 años es gracias a los árboles. Y el otro 50% es gracias a las algas. O sea, las microalgas y las algas son capaces de absorber la misma cantidad de dióxido de carbono que los árboles, que todos los árboles de la Tierra juntos. Y acá viene el obvio, y es que las algas y microalgas no tienen ramas, ni raíces, ni troncos, ni nada de eso para poder absorber el dióxido de carbono a largo plazo. Entonces, ¿cómo es que lo hacen? Bueno, todo comienza cuando el alga utiliza el dióxido de carbono que hay presente en el océano para fabricar su materia orgánica, y luego esta materia orgánica termina siendo alimento para el zooplancton. Y acá lo más importante es que las algas tienen un ciclo de vida de 4 meses aproximadamente, lo cual es un ciclo de vida bastante corto. Una vez terminan su ciclo de vida, puede servir de alimento también para las bacterias que descomponen la materia orgánica muerta. Y en ambos casos, la mayoría del dióxido de carbono termina siendo liberado nuevamente a la atmósfera. Ahora, lo más importante de todo esto es que estos procesos la mayoría de veces ocurren en la zona más superficial del océano, que es en los primeros 200 metros que hay por debajo del nivel del mar.
Y lo que puede ocurrir es que la materia orgánica, ya sea restos de organismos muertos, heces de zooplancton o inclusive los esqueletos que forman los ciertos crustáceos y moluscos que están hechos de carbonato de calcio, pueden terminar descendiendo a una zona inferior que se llama la zona mesopelángica, y esta zona comprende entre los 200 metros y los 1000 metros por debajo del nivel del mar, y cuando el carbono llega acá puede tardar hasta 100 años en volver a la superficie. Y es más, la materia orgánica puede seguir descendiendo hasta formar sedimentos en el fondo del océano que son capaces de almacenar el dióxido de carbono por hasta miles de años. Y acá viene lo más loco de todo esto, y es que se estima que al año las algas son capaces de absorber aproximadamente 50 gigatoneladas de dióxido de carbono. Que para que te des una idea, nosotros que nos encanta emitir dióxido de carbono solo emitimos 40 al año. O sea que literal, si todo el dióxido de carbono que absorben las algas fuese capturado y almacenado a largo plazo, tendríamos emisiones negativas, o sea, no tendríamos emisiones. Pero por desgracia para nosotros, solamente 10 gigatoneladas de las 50 que absorben al año terminan siendo almacenadas por un periodo mayor a 100 años. Lo cual sigue siendo una locura. O sea, estamos hablando de que aunque solamente una quinta parte de lo que absorben termina siendo almacenado a largo plazo, hacen el mismo trabajo que todos los árboles de la Tierra juntos. Y si pueden hacerlo, es gracias a que son sumamente eficientes a la hora de capturar dióxido de carbono. Y los mecanismos por los cuales lo hacen también es una locura. Primero hay que entender que prácticamente todos los organismos que realizan la fotosíntesis utilizan una enzima llamada rubisco, que en realidad se llama así, pero le vamos a seguir diciendo rubisco. Y esta enzima es bastante imbécil. Su única función es unirse al dióxido de carbono para que éste reaccione con otra molécula y así finalmente formar moléculas más complejas. Pero lo que ocurre es que a veces puede reaccionar con el oxígeno, y por a veces me refiero a un 25% de las veces. Y esto es bastante malo para el organismo, porque cada vez que reacciona con el oxígeno termina formando un compuesto que es tóxico y que la célula tiene que neutralizar, y en este proceso se emite dióxido de carbono y también se gasta energía. Este proceso se conoce como la fotorrespiración. Así que sí, la enzima rubisco es bastante boluda, pero no es del todo su culpa porque evolucionó en un entorno donde no había tanto oxígeno como hay ahora. Antes había una mucha mayor concentración de dióxido de carbono. Esto quiere decir que no hubo una presión evolutiva muy grande como para hacer que el rubisco sea específica del dióxido de carbono, y eso es lo que hace que pueda reaccionar con el oxígeno también. Pero a medida que los organismos fotosintéticos fueron emitiendo oxígeno y este oxígeno se fue acumulando en la atmósfera, la concentración de oxígeno aumentó bastante, y eso hace que sea un problema que no pueda distinguir al oxígeno del dióxido de carbono muy bien. Y bueno, las algas también utilizan rubisco, pero la diferencia es que crearon mecanismos para hacer que esta funcione de la mejor forma posible. Y bueno, la idea es la siguiente. El rubisco no fue hecho para funcionar en un entorno con mucho oxígeno, por lo que las células crearon compartimientos especializados que aíslan al rubisco del resto de la célula y lo bombardean de dióxido de carbono, y de esta manera pueden crear un entorno que simula más o menos las condiciones en las cuales el rubisco es más eficiente. Y ojo, no solamente dióxido de carbono, sino que acá también utilizan el HCO3. Porque sí, hay algo que no te conté, y es que el dióxido de carbono está constantemente disolviéndose en el agua, y no es que se disuelve y está el dióxido de carbono por un lado y el agua por el otro, sino que están constantemente reaccionando formando ácido carbónico, por lo que dentro del agua en realidad tenemos estas especies en equilibrio. Y acá viene algo muy importante, y es que las algas son capaces de utilizar tanto el dióxido de carbono como el bicarbonato, y luego, una vez entra dentro de la célula, puede reaccionar con una enzima llamada anidrasa carbónica, la cual da como resultado una molécula de dióxido de carbono y una de agua, y luego esa molécula de dióxido de carbono puede ser utilizada por la enzima rubisco. Y esto es muy importante porque el HCO3 no se escapa tan fácilmente de la célula como si lo hace el CO2. Entonces es mucho más fácil para la célula acumular grandes cantidades de HCO3 y utilizarlos cuando se lo necesite. El HCO3 termina rodeando al rubisco, y también hay otra enzima que participa en esta reacción, que es la anidrasa. De esta forma la célula siempre va a tener dióxido de carbono disponible para rodear al rubisco y para hacer que este realice la fotorrespiración lo menos posible. En la mayoría de las algas, la estructura encargada de realizar este mecanismo son los pirenoides, que son una lámina de almidón que contiene una matriz de rubisco y unas proteínas tubulares que son las encargadas justamente de transportar el dióxido de carbono hacia el rubisco. Y en el caso de las cianobacterias, los encargados de realizar este mecanismo son los carboxisomas, que son estructuras isocaédricas, o sea, tienen esta forma, y adentro contienen un montón de rubisco muy concentrado junto con otra enzima importante, la anidrasa carbónica. Entonces, cuando el HCO3 llega al carboxisoma,
es cuando se descompone y forma el CO2, y acá es donde el CO2 tiene muchísimas probabilidades de reaccionar con el rubisco. Y estos son los principales mecanismos que hacen que las algas sean muchísimo más eficientes capturando dióxido de carbono. Y bueno, teniendo en cuenta eso, es lógico pensar, che, ¿por qué no usamos a las microalgas para succionar dióxido de carbono de la atmósfera? Y bueno, la verdad es que tiene muchas otras aplicaciones. Es que las aplicaciones de las algas da para un video aparte, y es que se pueden utilizar para biocombustibles, farmacéuticos, suplementos alimenticios, fertilizantes, omega 3, omega 6, colorantes. Se puede utilizar incluso para fabricar biomateriales como el bioplástico o como el cemento o la fibra de carbono, todo hecho a partir de microalgas. Es decir, tiene una banda de aplicaciones. Pero acá viene lo raro. Cuando vamos a específicamente captura de dióxido de carbono utilizando algas, no hay tantas empresas que lo hagan. Es más, hay libros enteros dedicados a aplicaciones de las microalgas sin un puto apartado sobre captura de dióxido de carbono. Y yo cuando estaba viendo esto no entendía nada. O sea, parecía que el mundo entero estaba fingiendo demencia. O sea, ¿cómo puede ser que no estemos utilizando las algas para su aplicación más obvia? Lo cierto es que el cultivo de algas tiene muchísimas complicaciones a nivel tecnológico y económicamente es prácticamente inviable. Sin embargo, hay una startup que poco a poco está venciendo todos estos contratiempos y que en un futuro podría ser quizás la primera startup en tener un proyecto de algas a gran escala que se dedique a la captura de dióxido de carbono. Pero antes hay que entender cuáles son los desafíos que enfrentan las microalgas actualmente. Ok, lo primero, las algas para crecer necesitan 5 cosas principales: agua, luz para realizar la fotosíntesis, dióxido de carbono como fuente de carbono, nitrógeno y fósforo, que son utilizados principalmente para fabricar proteínas, ADN y otros compuestos importantes como por ejemplo el ATP. Y las algas pueden cultivarse de varias maneras dependiendo de su finalidad, aunque hay dos principales, que serían en estanques abiertos y en fotobioreactores. Los fotobioreactores tienen la ventaja de que vos podés controlar de manera mucho más precisa todas las variables que van a afectar al crecimiento de las algas, como pueden ser la temperatura, el pH, la salinidad, la cantidad de nutrientes. Todo eso lo puedes controlar de una manera muy precisa. Y acá viene lo importante, y es que si vos querés obtener el máximo rendimiento posible, tanto en cantidad como en calidad de la biomasa que produce las algas, que la biomasa se le dice a la materia orgánica que producen, entonces vas a tener que controlar muy bien estas variables, porque aunque crecen en un amplio rango de condiciones, afectando mínimamente una de estas variables vas a afectar muchísimo el rendimiento y la calidad final de la biomasa. Por ejemplo, si vos quisieras obtener un alga con una mayor concentración de lípidos, que los lípidos son grasas que por lo general nos interesa que el alga produzca, ya que puede contener productos muy valiosos como el omega 3 y el omega 6, o pueden ser utilizadas como biocombustible. Vas a tener que controlar mucho la cantidad de nitrógeno que le estás dando. Tenés que darle menos porque al tener un déficit de nitrógeno, el alga lo que va a pasar es que no va a tener material suficiente como para sintetizar las proteínas necesarias para replicarse. Y lo que va a pasar es que las algas no tienen un on-off para la fotosíntesis, por lo que va a terminar absorbiendo dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono, como lo tiene que meter a algún lado, empieza a sintetizar lípidos. Y bueno, este es uno de los tantos ejemplos, pero la realidad es que los bioreactores tienen esa ventaja de poder controlar muy bien las variables, pero la única desventaja que tienen es que son terriblemente costosos, por lo que es muy difícil producir algas a gran escala utilizando bioreactores. Por otro lado tenés el cultivo en estanques abiertos, los cuales son más baratos que los bioreactores, y aparte es lo que se usa cuando vos querés una producción masiva de biomasa, y es lo que se busca cuando buscamos absorber la mayor cantidad de dióxido de carbono posible. Pero estos tienen la desventaja de que no puedes controlar tan bien las variables que afectan el crecimiento de las algas, sobre todo porque están mucho más expuestas a condiciones ambientales. Y también hay que tener en cuenta de que el medio tiene que estar constantemente suministrado de nitrógeno, de fósforo y también de dióxido de carbono. Y también tiene que suministrarse agua, ya que al estar expuesto el agua está constantemente evaporándose, por lo que constantemente hay que estar reponiendo el agua que se evapora, y eso genera todavía más gastos. Y con respecto a las condiciones climáticas, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vos no sos capaz de controlar cuánta luz recibe el medio. Las algas necesitan luz constantemente, y de día puede pasar de que reciban demasiada luz, y esto puede causar de que en las células se produzca un estrés oxidativo, debido a que básicamente le estás dando más energía de la que pueden utilizar. Y lo que pasa también es que de noche no reciben luz, por lo tanto si querés que el proceso continúe de noche, tendrías que iluminarlo artificialmente, lo cual también agrega otros gastos. Y luego está un factor clave, que es el factor de la temperatura. Las algas no crecen igual de bien en cualquier temperatura, por lo que no van a crecer bien en todas las épocas del año. Y otro factor muy importante, que es uno de los
principales factores en realidad que causa la pérdida de producción de biomasa son las plagas, que son organismos que invaden el medio, que pueden ser otras algas, bacterias, zooplancton, hongos, y que directa o indirectamente terminan matando a las algas. Y estos son muy difíciles de evitar. Y también hay que tener en cuenta de que las algas están constantemente alcalinizando la mezcla. Y esto pasa porque están constantemente consumiendo dióxido de carbono y bicarbonato del medio, lo cual desplaza el equilibrio de las reacciones que están ocurriendo en el medio, haciendo que se consuman protones en el proceso y que por lo tanto suba el pH de la solución. Y acá viene algo positivo, y es que el pH por lo general se compensa suministrando más dióxido de carbono simplemente. Y lo bueno es que el dióxido de carbono puede provenir de gases de combustión, porque sí, las algas crecen muy bien cuando se les da gases de combustión como fuente de dióxido de carbono, y suministrándolo con esto reducir los costos, ya que los gases de combustión pueden ser producto de otro proceso, y aparte te ayudan a controlar el pH del medio en el que crecen las algas. Pero bueno, como vimos, cultivar algas en estos estanques no es nada fácil. Y lo peor de todo es que si vos querés capturar dióxido de carbono, entonces no solamente vas a tener que pensar en cómo resolver todos estos problemas, pues vas a tener que pensar qué haces con la biomasa que produjiste para que la materia orgánica no se descomponga y que el dióxido de carbono no vuelva a la atmósfera. Por todos estos desafíos que tiene el cultivo de algas, por ahora es prácticamente inviable su cultivo para la captura de dióxido de carbono. Y todavía se requiere muchísima más investigación para resolver cada uno de estos problemas. Pero aún así, hay una empresa que parece que está haciendo lo imposible posible y está dedicándose a capturar dióxido de carbono a partir del cultivo de algas. Y esta empresa es Brilliant Planet. Esta es una startup que literalmente se dedica a cultivar algas en el medio del desierto en estanques abiertos de tipo Raceway, con el objetivo de capturar dióxido de carbono de la atmósfera a largo plazo. Su primer modelo piloto se encuentra situado en el desierto de Marruecos y tiene una superficie aproximada de 3 hectáreas. Y es la startup con el proyecto de escalado más ambicioso que hay para el cultivo de algas con el objetivo de capturar dióxido de carbono. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es que hacen para enfrentarse a todos los desafíos tecnológicos y económicos que vimos recién? Bueno, algo muy inteligente que hacen es utilizar algas nativas, que son algas que al fin y al cabo evolucionaron para crecer en ese entorno. Es decir, están adaptadas tanto a los microorganismos que hay presentes como a las condiciones climáticas, a las temperaturas, y eso hace que sea muchísimo más fácil cultivarlas. También otra ventaja que tienen es que están literalmente al lado del océano, al lado de una fuente infinita de agua salada, y esto reduce bastante los costos que tiene el hecho de estar suministrando constantemente agua salada a los estanques. Y luego obviamente está el equipo de investigación que se encuentra en el Reino Unido, donde se trabaja cómo optimizar al máximo el crecimiento de las algas en estos estanques. Y bueno, estas son las maneras en las que intentan enfrentarse a todos los problemas que tiene el cultivo de algas. Pero algo que no mencioné es ¿cómo es que hacen para financiarse? Bueno, la manera en la que lo hacen es vendiendo créditos de carbono. Los créditos de carbono son papelitos que te dicen que vos removiste una tonelada métrica de dióxido de carbono de la atmósfera, y bueno, gracias a que tomamos un poco más de conciencia en los últimos años sobre el calentamiento global, hay presión por parte de los gobiernos para que empresas, sobre todo aquellas que tienen una alta huella de carbono, disminuyan su huella de carbono, y una de las maneras que tienen para hacerlo es comprando estos créditos. Y los créditos, dependiendo de qué tan chequeados estén o no, son mucho más valiosos. Porque sí, hay veces en las que se venden créditos de carbono que no están regulados correctamente y que por lo tanto puede que el dióxido de carbono nunca se haya sido capturado en primer lugar, o que en el caso de ser capturado puede haber sido liberado mucho antes de la fecha prevista por el propio crédito, como por ejemplo en casos de reforestación, donde si los árboles no son cuidados adecuadamente terminan muriendo y al final no se termina capturando el dióxido de carbono establecido. Por lo tanto, la idea de Brilliant Planet es vender créditos muy caros. Eso significa que están prometiendo de que el dióxido de carbono que capturan no va a ir a ninguna parte. ¿Y cómo es que logran eso? Es decir, ¿cómo es que logran que toda la materia orgánica que producen las algas, es decir, toda la biomasa, no se descomponga y termine liberando nuevamente el dióxido de carbono a la atmósfera? Y lo que hacen es enterrarlas. Sí, es bastante simple, pero funciona. Enterrando las algas te aseguras de que la biomasa producida no libere nuevamente el dióxido de carbono a la atmósfera por al menos 1000 años. Los de Brilliant estiman que para 2030 van a poder tener la logística necesaria para capturar hasta 40.000 toneladas de dióxido de carbono. Y el jefe de investigación, el Dr. Rafael Jovine, estima que para 2050 Brilliant va a tener la capacidad de capturar hasta 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, lo cual es una auténtica barbaridad. Pero la realidad es que tienen un montón de terreno a su disposición, terreno que no se está utilizando para nada y que ellos podrían aprovechar para el cultivo de algas. Y ahora viene la realidad, y es que por más de que 2.000 millones de toneladas suene bastante bien, y que de hecho lo es, o sea, es un montón, primero que nada tendrían que expandirse muchísimo para poder lograr esto.
Y aparte, ya hay tecnologías disponibles hoy en día, como por ejemplo las DAC, de las siglas en inglés captura de aire directa, y se estima que para 2026 estas van a ser capaces de absorber entre 500.000 y 1.000 millones de toneladas, es decir, aproximadamente la mitad de lo que podría ser Brilliant en 2050. Bueno, como vimos, las algas pueden ser utilizadas para la captura de dióxido de carbono, pero a pesar de que son verdaderas máquinas para la captura en comparación con otros organismos, siguen sin ser la mejor opción. Y eso no quiere decir que las algas no ayuden. Las algas podrían ser un complemento perfecto para estas tecnologías, que también tienen sus desventajas y que también son muy costosas y tienen también su parte negativa, por lo que las algas podrían ayudar mucho al cambio climático desde la captura directa de dióxido de carbono. Pero la realidad es que puede hacerlo también de muchas otras maneras, y es que, como vimos a lo largo del video, las algas son capaces de tomar compuestos que quizás no nos son tan útiles y transformarlos en compuestos muy útiles. Y esta capacidad que tienen puede sernos de gran ayuda. Así que repasemos un poco lo que vimos hasta ahora. Por un lado, son seres capaces de crecer en una gran variedad de condiciones. Aparte, los puedes alimentar con gases de efecto invernadero, o sea, con gases de combustión. Y también tienen la capacidad de crecer en agua salada, lo cual implica que no tienen que competir por la tierra y que tampoco tienen que gastar tanta agua limpia para su producción. Aparte, a partir de ellas se pueden extraer productos bastante valiosos. Y es que pongamos un ejemplo. En el caso del omega 3 y el omega 6, este se produce a partir del aceite de pescado, principalmente de caballa, arenques o atún, y a veces puede pasar de que para producir el omega 3 y el omega 6 se recurre a la sobrepesca. Y en estos casos, los depredadores de estos peces, como podría ser el tiburón o el salmón, se quedan sin presa y por lo tanto se mueren. Y lo que pasa también es que los peces que son más chicos, cuyos depredadores son la caballa, el atún, etc., terminan proliferando demasiado, ya que no hay nadie que se los morfe. Entonces terminan comiéndose todo el zooplancton, y el fitoplancton, al no tener depredadores, puede crecer libremente. Y cuando el zooplancton crece demasiado, lo que ocurre es que al morir terminan siendo descompuestos por bacterias, y esas bacterias consumen todo el oxígeno disponible que hay en esa zona. Y bueno, los seres acuáticos, los peces, necesitan oxígeno para poder vivir. Por lo tanto, en toda esa zona se termina generando lo que se conoce como una zona muerta, y este proceso se conoce como eutrofización del agua. Esto podría ser evitado si parte del omega 3 y el omega 6 que se produce fuera producido por algas cultivadas en un fotobioreactor, alimentadas por gases de combustión, y de esta manera no impactan al ecosistema de la manera en la que lo hace la sobrepesca. Y aparte, cuando el cultivo de algas se vuelve más barato, lo que va a pasar va a ser que vas a contaminar menos, porque sí, absorben parte de los gases de combustión. Vas a reducir el impacto ambiental que tiene la producción del omega 3 y el omega 6, y aparte te vas a llenar de plata. Y bueno, acá pasa otra cosa, y es que las zonas muertas también se pueden generar de otra manera, y es cuando se desechan aguas residuales que no fueron tratadas correctamente. Y lo que ocurre es que las aguas residuales tienen por lo general una gran concentración de nitrógeno y de fósforo, o sea que básicamente son un medio excelente para que las algas puedan crecer. Y si vos desechás eso en ciertos mares o lagos que no son tan amplios, puede generar eso, una eutrofización, ya que las algas proliferan demasiado y terminan generando esas zonas muertas. Lo bueno es que en este caso las algas pueden ser tanto el problema como la solución, porque si vos utilizás las aguas residuales para el cultivo de algas, vas a obtener primero que nada un medio perfecto para el crecimiento de las algas, y luego las algas lo que van a hacer es justamente consumir todo este nitrógeno y todo el fósforo que contienen esas aguas residuales, y eso va a hacer que estas aguas sean muchísimo más fáciles de desechar luego. Aparte, tienen la ventaja de que pueden oxigenar el agua, lo cual es un proceso también fundamental para el tratado del agua, que normalmente se hace de manera mecánica, pero de esta forma ahorrás incluso en la aireación mecánica del agua. Y lo mejor de todo es que luego de este procedimiento vas a tener, por un lado, agua limpia, y por otro lado vas a tener la biomasa de las algas, que por lo general luego es utilizada como fertilizante. Es más, hay un estudio que agarra y mete todo junto. O sea, por un lado estudia la capacidad de las algas para ser cultivadas en aguas residuales y a la vez servir como parte del tratamiento que el agua necesita. Estas algas también crecen a partir de gases de combustión, y luego son utilizadas para la producción de biocombustibles. Y lo peor es que luego, después de producir el biocombustible y separarlo de la biomasa, esa biomasa sigue sirviendo como fertilizante o como alimento de ganado, y de esta forma se aprovechan muchísimo más los recursos. Y entonces, como podemos ver, las algas no solamente destacan por su capacidad de captura de dióxido de carbono, sino que también destacan por cómo luego podemos utilizar el dióxido de carbono que capturan para nuestro propio beneficio. Y ahí es donde también está gran parte del potencial de las algas. En un mundo donde vamos a ser más de 10.000 millones de personas para 2050, y donde para ese entonces los efectos del cambio climático van a ser más tangibles que nunca, la escasez de recursos va a ser un problema mucho mayor. Y esto va a ser una amenaza tanto para los ecosistemas terrestres como la propia vida humana. Y es por eso que tenemos que cambiar muchísimo la forma en la que nosotros utilizamos los recursos disponibles.
dejar de explotarlos y empezar a aprovecharlos. Y acá es donde entran las algas, que tienen la capacidad para utilizar compuestos de desecho, como las aguas residuales o como los gases de combustión, y transformarlos en productos útiles para nosotros y encima minimizando su impacto ambiental. Aparte tienen la capacidad de crecer en agua salada, por lo que necesitamos menos agua limpia para poder cultivarlas, y nos pueden devolver productos muy valiosos produciéndolos de una manera mucho más sostenible. La realidad es que las algas todavía tienen un montón de desafíos económicos y tecnológicos por delante, y no van a ser nada fáciles de superar, pero tampoco sería la primera vez. Ya pasó con las energías renovables, que hace 30 años se pensaba que eran imposibles y que eran inviables económicamente, y hoy en día son incluso más rentables que los combustibles fósiles y cubren alrededor de 1/3 de la demanda mundial de energía. Y quizás en un futuro no tan lejano podamos ver cómo las algas pasan a contribuir al desarrollo sostenible y también cómo pasan a formar parte del cambio que nosotros necesitamos hacer para poder mantener la vida en este planeta.